Vamos a abrir la palabra del Señor esta mañana. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra del Señor? El libro de los Hechos, capítulo 18 y versículo 1 al 4. Hechos 18, versículo 1 al 4. Acts 18, 1, 4. Vamos a darle tiempo a la traductora ahí. Then Paul left Athens and went to Corinth. There he became acquainted with a Jew named Aquila, born in Pontus, who had recently arrived from Italy with his wife Priscilla. They had left Italy when Claudius Caesar deported all Jews from Rome. Paul lived and worked with them, for they were makers. Just he was aged 7. Found Paul at the synagogue, trying to convince the Jews and Greeks alike. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos, porque eran fabricantes de carpas, al igual que él. Y cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga, tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén. ¿Cuál era el mensaje de Pablo, de Aquila y de Priscila? Era que Jesús era el Cristo. Es que este es el Evangelio. Otras versiones dicen que Jesús era el Mesías. Y efectivamente, así es. Mesías y Cristo significan lo mismo. Significan el ungido de Dios. Así que Pablo y estos discípulos se encargaban de predicar el Evangelio. Pablo es el apóstol que se encargó de la evangelización del Imperio Romano. Y a donde quiera que él iba, predicaba el Evangelio. Él había entendido que cualquier lugar a donde iba es el campo para predicar el Evangelio. Así que aquí había llegado de Atenas a Corinto. Y Dios también había movido de Italia hacia Corinto a esta pareja. Así que en Corinto se encontraron Pablo, Aquila y Priscila. Y ellos predicaban que Jesús es el Cristo. Y no importaba si estaban en Italia o si estaban en Atenas o si estaban en Corinto. El mensaje era el mismo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo. No importa dónde estemos, el mensaje es el mismo. Así que si estás en tu cocina, el mensaje es que Jesús es de Cristo. Aunque los frijoles no salgan bien, el mensaje es que Jesús es de Cristo. Si estás en tu familia, el mensaje es el mismo. Si estás en tu trabajo, el mensaje es el mismo. Si estás en la iglesia, el mensaje debe ser el mismo. No importa dónde estemos. Los campos de misión necesitan el Evangelio. Por eso quiero hablar del Evangelio y los campos de misión. ¿Usted alguna vez ha sembrado algo en su vida?
Si no lo ha hecho, le invito a que siembre, aunque sea un árbol. So if you don't do it, please sow a tree Y si no, aunque sea una planta en una maceta, or a flower in a pot. pero siembre algo. But sow and Eso le va a ayudar mucho. that it will help you. Le va a ayudar a cambiar su carácter. It will help you to change your behavior. Así que siembre un árbol, So it's no o una planta, a plant o unas flores. or a flowers, Siembre algo. but it's no something. Pero imagínese But imagine que usted sale a sembrar that you went to sow y está el terreno para sembrar, and you have the land for sow, pero usted no lleva semilla. but you don't have seeds. Ah, pero usted es un sembrador, Yeah, but you are sowers, pero no lleva semilla. but you don't have seed. Entonces, ¿será que va a poder sembrar? So you can sow. ¿Qué piensa usted? What do you think? Ah, tengo una maceta muy bonita. Yeah, I have a pot, a beautiful pot. Tengo una tierra muy buena. I have a good land. Ah, yo quiero sembrar, I want to sow, pero no tengo semilla. but I don't have net. Entonces, ¿qué va a pasar? So what happened? No voy a poder sembrar. I can't sow. Y aunque pareciera difícil, So if you say that it is en realidad hay sembradores sin semilla. really exist sowers without La iglesia cristiana the Christian church ha hecho misiones durante muchos años has made mission during many years, y aún así no se ha terminado la evangelización del mundo. and the evangelization of the world is still not over. Y por eso es que Cristo no ha regresado todavía. Therefore, Jesus the Christ not yet returned. Hay que terminar la evangelización del mundo We finished the world evangelization. para que Cristo regrese. That therefore Christ returned. Así que la iglesia se ha esforzado en las misiones. So Christian church was mission, Pero también las religiones envían misioneros. but the religions and missions too, Y estos dan su vida durante 1 o 2 años. and they give their life during 1 or 2 years Y van a algún país and go to another country y pasan adversidades. and pass many adversities. Y los jóvenes ofrecen 1 o 2 años de su vida. And young people offer 2 or 1 years, Y se van a hacer las misiones. and they go to do the mission Y no tienen el evangelio. and don't have the gospel. Y los que tienen el evangelio And the people that have the gospel no quieren hacer misiones. don't like to do that. ¿Cómo es posible esto? What's happened? Ah, es que los que no tienen la semilla quieren hacer misiones. The people that don't have seeds go Los to que the no mission, tienen semilla quieren sembrar. and if the people that don't have seeds Y los que tienen la semilla no quieren sembrar. and the people that have seeds can't sow. Así que debemos preguntarnos entonces, So we asked ¿por qué no hemos visto el retorno de Cristo todavía? why we don't have yet seen the return of Jesus Christ. ¿Por qué Jesús el Cristo no ha regresado todavía? Why Jesus Christ don't return. Mateo 24:14 debe cumplirse. Matthew 24:15 should be fulfilled. Pero la iglesia se ha olvidado de preparar el retorno de Jesús el Cristo. But the church forgot to prepare the return of Christ. Y en los templos hoy ya no se habla del retorno de Cristo. And today the church don't talk about Christ. Parece que son sembradores sin semilla. There are sowers but without seeds. Entonces la iglesia y las religiones envían misioneros. So the church and the mission went to the missions. Cuando usted escucha cuántos misioneros hay en el mundo, When you listen how many missionaries, usted se sorprendería de la cantidad que hay. you will be amazing. De verdad, hay miles de misioneros. Really exists a lot of missionaries. El país que más envía es Estados Unidos. The country that have a lot of missionaries is United States. Y el segundo país es Corea. And the second country is Korea. Algunos de estos misioneros los matan en los lugares a donde van. And there are missionaries that went to another places. Y otros misioneros solo se acomodan y viven bien. And other missionaries comfortable in their country. Mi cuñado siempre me ha dicho que le gustan las misiones. My brother-in-law say that he likes the Y como no mission. está aquí, voy a explicarlo. So if he isn't here, so I will explain that. Él siempre me ha dicho, pastor, cuando haya misiones me avisa. He said, Mr. Preacher, when you have a mission, Yo soy un misionero. I am a missionary.
Y entonces yo le he preguntado, ¿por qué usted dice que es misionero? So I will ask, what do you say to that? Y entonces me saca una su cantinflora que tiene, su recipiente de agua. And they took away that put a bottle of water Y me saca una su mochila que tiene. and have a backpack too, Y me saca una sus botas que tiene. and a boat too, Y me saca una sus camisas muy bonitas que and tiene. a beautiful shirt. Y me dice, yo estoy preparado con todo mi equipo de misionero. And say, I will prepare for all my group of missionaries, Pero nunca me enseña la Biblia. but never get out the Bible. Entonces yo he llegado a una conclusión, So I will have a conclusion. que él fue un muy buen Boy Scout. He was a good Boy Scout. Y de plano que como Boy Scout le gustaba hacer giras. And he liked to do mission. Pero ¿será eso ser un misionero? But it is a missionary. Yo creo que no, ¿verdad? I think that no, right? En Guatemala yo tuve la oportunidad de conocer a un misionero. In Guatemala, I have the opportunity to know a missionary. Este era un misionero ya grande. He was older. Y él vino a dar un seminario aquí a Mazatenango. He went to gave us a seminar. Él era de Estados Unidos. He lived in the United States. Un misionero presbiteriano. Missionaries, privileged missionaries. Y entonces yo me le acerqué y le empecé a hacer preguntas. So I will ask some questions. ¿Cómo es que era Guatemala antes cuando usted vino con el Evangelio? How was Guatemala when you returned to Guatemala? Y entonces él me dijo que allá por Santo Domingo And there he talked then for les echaban agua caliente. that throw out hot water. Él me lo dijo así. He said to me that Aquí abajo hay una parte, me dijo. there and Y ahí estuvimos los presbiterianos. we are the privileged, Y la gente nos recibía con agua caliente, me lo dijo. and the people throw out hot water. Ah, qué amables son los de Santo Domingo, pensé yo. There is a good person for Domingo Que recibían a los misioneros con agua caliente. that receives the missionaries throwing hot water. Pero después me explicó But they explained que las mujeres agarraban las ollas de agua caliente that the woman get up the pot of hot y se las water tiraban hirviendo encima. and kept them away Y les decían, no se acerquen aquí. and say, don't stay here. No queremos oír lo que ustedes enseñan. We don't like to listen to you. Este hombre había estado en Guatemala hacía muchos años. This man was in Guatemala. Otros más tienen que comer cosas que nunca han comido. Others had to eat things that they never eat. Bueno, a mí me tocó comer perro en Corea. In Korean, I ate dog. No sé cómo le parecería para el almuerzo de hoy un su filete de perro. Do you want a dog for your lunch? Pero bueno, a mí me tocó comer eso en Corea. I ate dog in Korea. Y he comido algunas otras comidas raras por algunos lugares de África. And I ate some things. Así que los misioneros tienen que vivir con otra cultura. So the missionaries have to live with another culture. Algunos se van a vivir con la gente directamente Another went to live with the other people y aprenden su idioma and learn another language. y se enferman muchas veces. And they will sickness too. Así que sufren los misioneros. So the missionaries suffer, Pero aunque sufren bastante, but also they suffer a lot. de verdad se preocupan por muchas cosas. They were worried for another things. Pero me he dado cuenta que a los misioneros de hoy But I realized that the missionaries no les preocupa compartir el evangelio de la Biblia. they don't worry to share the gospel. Se preocupan por no ofender a la gente a donde van. They only say that you good person Se preocupan por vestir como la gente viste. and have good clothes, Pero les da pena compartir el evangelio. but they don't share the gospel. Así que empiezan obra social primero. So
Es como si fueran al campo a sembrar, If it's like where you went to the land, pero no llevan la semilla que deben sembrar. but don't have the. Mi cuñado que tiene todo listo ahí, pero no lleva la Biblia. Field mission is a land without the gospel. Un campo de misión es una tierra que necesita el evangelio. A field mission is a land that needs the people, the gospel. Es alguien que necesita el evangelio profundamente. Is someone who Es alguien que necesita el evangelio urgentemente. is a person that needs the gospel urgently. Esto es un campo de misión. This is the field mission. Entonces veamos cómo es nuestra vida. So let us they take look at our life. ¿Por qué los creyentes no podemos vivir para el Señor? Why can't believers live for the Lord? Quisiéramos vivir como locos por el Señor. We would like to live like crazy people for love. Ah, sí, yo quiero vivir para el Señor. Yes, I would like to live for Cuando God. me case voy a vivir para el Señor. When I get married, I will live for God. Cuando consiga un buen trabajo voy a vivir para el Señor. When I have a good job, I will live to God, from God. Cuando me gradúe voy a vivir para el Señor. For when I graduate, I will like to live. Cuando me jubile voy a vivir para el Señor. When I return for my, No podemos vivir para el Señor. we don't live for Christ. Y decimos que estamos dispuestos a dar nuestra vida por el Evangelio. And we say that we give us the disposition to give our life for the gospel. Pero ¿por qué nuestro diario vivir dice otra cosa? But why does our life say it other? Yo pregunto, I will ask, ¿qué es lo que está mal? what is ¿Acaso la palabra de Dios está mal? what is the problem? Could be the word of Christ is warned. ¿Será que Dios se equivocó en su palabra? Could Christ warn in His word? ¿Cuál es el problema? What is the problem? ¿Será que Cristo se equivocó y su iglesia está mal? It could be that Christ maybe a mistake and His church is warned. ¿Qué es lo que está pasando? What happened? Hay algo que debo entender. I will understand one thing. Y como algunos de ustedes dicen, espero que se percaten. So how many of you said per capita of this? Así que yo mismo soy un campo desolado que necesita. So I am a desolate field that I need the gospel. Yo soy la primera tierra del Evangelio. I was the first land of the gospel. Yo soy ese primer campo desolado que necesita urgentemente el Evangelio. I am the desolate field that needs the gospel. El salmista lo describió de esta manera en el Salmo 63, verso 1. The psalmist describes in Psalms 63:1 says, Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Oh God, you are my God, I am early search you. My soul thirsty for you, my whole body longs for it, and it is precious, and we're a land where there is no water. El salmista está diciendo que su vida es una tierra reseca y agotada donde no hay agua. The psalmist said that her body has we're land and they don't have water. Y que necesita de Dios. And needs for God. De todo corazón te busco. All earnest search you. Mi alma tiene sed de ti. My soul thirsty for you. ¿Será que de verdad así es nuestra vida? So it's like this, our life. Somos la primera tierra desolada We are the first land que necesita el Evangelio. that needs the gospel. Mi familia también es la tierra que necesita el Evangelio. My family are the land that need the gospel too. Necesitamos que el Evangelio entre a nuestra vida. We need to enter the gospel in our life. Así que el Evangelio de día. So the gospel enter to my life every single day. Esto no es una teoría. It's an a theory. Esta es la vida que da la palabra de Dios. It's the life that God's word gives. Diga conmigo, necesito. Say it with me. I need the gospel every single day. Así que yo soy el primer campo de misión. So I am the first. Mi vida está seca. mission. My life is worldly. Mi tierra necesita el agua. My land needs water. Yo necesito el Evangelio. I need the gospel. Hay que cambiar en mi vida. There are many things that I will change in my life, Y solo el Evangelio las puede cambiar. and only the gospel can change. Algunos han llegado a pensar Some people think
que por repetir lecciones de la evangelización mundial ya tienen el evangelio. The repeat lesson of word evangelization already have the gospel. Pero de verdad lo que más interfiere en la vida de fe es uno mismo. But the most interferes the light of faith is oneself. Así que yo puedo repetir lecciones de la evangelización mundial. So I can repeat lessons of word evangelization. Pero la pregunta es, ¿será que yo tengo dentro de mi vida esa fe que dice la Biblia? But the question is, I have this in my life. ¿Será que el evangelio está entrando a mi vida? So the gospel is entering in my life. Otros dicen que si uno no repite como ellos, que Jesús es el Cristo. Other people say that if you don't repeat like them, that Jesus is the Christ. Es que lo verdaderamente oscuro es uno mismo. That what is truly dark is the self. A veces en mis prédicas por el internet me ponen esos comentarios. For my preach, write this comment. Que yo debo repetir que Jesús es el Cristo. That I will repeat that Jesus is the Christ. Y que no puedo decir Cristo. And I can say. Que no puedo decir Christ. Jesús. And I can say Jesus. Que me tengo que parar de una manera. I will stand up in this way. Que tengo que repetirlo de una manera. I will talk in this way or ¿Y será que porque si yo hago todo eso es que tengo el evangelio? So if I do that, I have the gospel. Yo les he pedido que se dediquen a otras cosas mejor. And talk that dedicate for other things. Bueno, y si alguien no quiere escuchar lo que yo predico, no es problema, solo tiene que desconectarse. See, if some people can't listen that I will talk, you can disconnect. Pero parece que les gusta que yo predique así. And Otros piensan de esa manera, but other people think like this way. que si no repetimos como ellos quieren, That if we don't repeat like them, entonces ya no tenemos el evangelio según ellos. we don't have the gospel, say the people. Gracias a Dios, la salvación depende del Señor, no de ellos. God, the salvation depends for God, not for the people. Porque seguramente ellos ya me hubieran echado al infierno. They want to go to. En realidad, lo verdaderamente oscuro es uno mismo. So the darkness is self. Y si uno no se da cuenta de eso, If we don't realize, termina fracasando también. was failed too. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, Paul says to Timothy en 1 Timoteo 4:16, in 1 Timothy 4:16, le dijo, ten cuidado de cómo vives keep close what you have to live y de lo que enseñas. and your teaching. Mantente firme. That is right. Por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. For the sake for our salvation and salvation who Otra versión dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, take care for you and the doctrine. porque va a servir para salvación a aquellos que te oyen.
Because help us for the salvation that the people in the gospel is saying in me every single day. Nuestra familia es la tierra sin el evangelio. Our family are the gospel. Por favor, piensen. Take one moment for your family. Deje a un lado su egoísmo, por favor, Get out your y piense en su familia. and think about for your family. Su familia es la tierra sin el evangelio. Your family is the land without the gospel. Nuestros hogares son la tierra sin el evangelio. Our homes are the land without the gospel. Nuestra familia está abandonada sin el evangelio. Our family are abandoned without the gospel. Ustedes se pueden esforzar mucho You can work very hard para que su familia tenga todo lo materialmente necesario, so that your family has everything material necessary. pero van a fracasar eternamente sin el evangelio. But you will fail eternally. Por favor, dese cuenta de eso. Please realize that. Espero que entiendan que su familia es un campo de misión que necesita el evangelio. I hope that you understand that your family are a mission field that need the gospel. No necesita ir a otra nación. Usted tiene campo de misión aquí mismo. It doesn't travel for another nation. You have your nation. El primero es usted. The first one you. Su familia es otro campo de misión. Your family is another mission field. Si usted tiene la semilla correcta, So if you have the seed, the correct seed, sembrará y cosechará correctamente. sow and harvest correctly. El hermano Juan Carlos es agrónomo y sabe esto. The brother Juan Carlos saw and know that. Así que si tenemos la semilla correcta, So if we have the correctly seed, vamos a sembrar y cosechar correctamente. we sow and harvest correctly. Pero si usted tiene semilla no correcta, But if you have the seed, but así será su cosecha también. incorrect seed, that your harvest is like this. Y si usted tiene semilla pero no siembra, But if you have seed but don't sow, no espere cosechar nada. don't wait for have harvest. Usted puede tener semilla de piña You have a pineapple seed y decir, que yo tengo semilla de piña. and say, yeah, I have a pineapple seed. Si algún día voy a tener piñas. Yes, when in the future I will Pero have- guarda las semillas. Yeah, but there are Y no, seeds and never sow. no espere cosechar piñas. Don't wait it. Have Nunca va a tener piñas. pineapples. Never will you have pineapple. Debe sembrar para poder cosechar. You will sow for harvest. Así que debemos ser pastores para nuestra familia con el evangelio. So we'll be shepherds for our family. Claro que llevar el evangelio a la familia no es fácil, ¿verdad? Yes, the presentate the gospel isn't. Porque ahí es donde nos conocen más. Yes, our family know better. Pero esa es su misión. But remember, you are a missionary, Y entonces el misionero sufre and the missionary suffer. y aguanta. And Así que su familia necesita el evangelio. so your family needs the gospel. Ustedes son sembradores con semillas. You are sowers with seeds. Dios nos reveló el evangelio para que sembremos esa semilla en los campos que ya están listos. God revealed us the gospel for the seeds, the needs in the fields that are ready. Esa es la evangelización mundial. This is the word evangelization. Quiero leer 3 pasajes de la Biblia. I will read the Bible. El primero de ellos está en 1 Timoteo 5:8. The first one was in 1 Timothy 5:8. Estoy hablando de la familia I will talk about the family y la necesidad de sembrar el evangelio en la familia. and the sower, the seeds in the family, the gospel. Y dice 1 Timoteo 5:8. But it says the 1 Timothy 5:8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. But there are those who won't care their literally, especially those their household, have denied the true faith, so the people are worse than unbelievers. Otra versión dice, aquel que no provee para los suyos es peor que un infiel. Another version that says, if you don't provide for them, ¿Y de qué está hablando la Biblia? and what talks about the Bible. Yo tengo que sostener a toda mi familia. Yeah, I will work for my family. Que mis hijos se casen y traigan a los nietos y todo, y yo los tengo que sostener. That my sons get married. ¿Será de eso que está hablando la Biblia? That No. talk of the Bible? No. Está hablando de proveer el evangelio. Talks about that gives the gospel. El que no provee a los suyos el evangelio
If you don't give the gospel for your family, ha negado su fe deny his y es peor que un incrédulo. and such as worse than unbelievers. Esto es lo que está diciendo Timoteo. That was says Timothy. Así que tu familia es el campo de misión So your family is mission, y no debes ser peor que un incrédulo. and this is more like worse than unbelievers. Debes sembrar el evangelio en tu familia. You will sow the gospel for your family. Hay hermanos que no me hacen caso. There are brothers that Ora entonces. listen, but pray Empieza orando por ellos. and pray for them, Dobla tus rodillas. Gime delante de Dios por ellos. and pray for them, Sufre por ellos. suffer for them, Clama por ellos. pray for them, Temprano por ellos. get up for them, Pero no hacia el infierno. but then they went to the hill. Hay dos opciones. There are two main. Debemos sembrar el evangelio. We sow the gospel. Gálatas 6:9 es el otro versículo. Galatians 6:9. Pablo dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos si no. So let's know that tired of doing what is good, as just the right time will reap harvest of blessing if we don't have give up. Eso lo dice la Biblia. They said the Bible. No te canses de hacer el bien. Don't let us tired to doing what is good. Va a ver tu cosecha. It is a time that you will see your harvest, Vas a ver a tu familia creyendo el evangelio. and you will see that your family believe in the gospel. Pero debes seguir sembrando el bien. But you will sow the good, Y hacer el bien es compartir el evangelio. and make good is share the gospel. Así que debemos pensar en nuestra familia. So we'll think about our family. No necesitas ir al África para hacer la evangelización mundial. We don't travel to Africa to share the gospel. Ni siquiera necesitas salir a la calle para hacer la evangelización mundial. You need go out for share the gospel. En tu propia casa debe suceder la evangelización mundial. In your home success the word evangelization. Hechos capítulo 16, verso 31 al 34 dice. Acts 16, 31 and 34 says, Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos él en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se gozó de que con toda su casa habían creído a Dios. they repent, believe in the Lord Jesus, and you will be saved along with everyone in your household. And they share the word of Lord with him and with all the who believe in this household. Even that hour of the night, they hear crying of them that wash their wounds. They hear everyone in his household were immediately baptized. He bore both them into the house and set a meal before them, and he and his entire household rejoiced because they all believe in God. Toda la familia creyó el evangelio. All the family believe Cree en el Señor Jesús, el Cristo, y serás salvo tú y toda tu casa. in Jesus Christ, and you and your family will save. Esto no es automático. It's an automatically. Muchos dicen, hermano, o sea que si yo creo, toda mi familia también. And say, brother, if I believe my family too. Sí, pero si siembras el evangelio. Yes, but if you sow the gospel. Aquel carcelero llevó a Pablo a su familia. The prisoner went to Paul with his family. Y dice que les hablaron la palabra del Señor. And says that talk God's word. Y después la familia creyó la palabra del Señor. Then the family believed God's word Les predicaron el evangelio. and preached the gospel. Uno había creído. Yes, one is the believer. Y ese llevó a los misioneros para que predicaran a su familia. And they took the missionaries for preach the gospel. Y toda su familia creyó el evangelio. And all the family believed the gospel. Estos son sembradores con semilla. There are sowers with seeds. Usted mismo es un misionero del evangelio. You are a sower for the gospel. Mire el que tiene a su lado y diga, somos misioneros, yo no sabía. Say for your brother, we are missionary and I don't know it. No se había dado cuenta. You don't realize it. Usted es un misionero. You are a missionary. ¿Qué cree que está haciendo aquí en la tierra? What do you think that we ¿A qué cree usted que vino? Here? Usted es un misionero. You are a missionary. Fue enviado de parte de Dios. You will send it from God. Espero que tenga semilla. I hope that
Amén. Amen. Así que hay un verdadero misionero, So they are a real missionary el que vino del cielo. that returned to the God. El verdadero misionero es Jesús el Cristo. The real missionary is Y nosotros Jesus somos Christ, servidores de Él. and we are service for Him. Así que nos volvimos misioneros. So we'll be missionary, Y no nos habíamos dado cuenta. and we don't realize Por eso decía que tal vez no puedas salir de tu país and say that if you don't go away from your country, para cumplir el pacto de la evangelización mundial. fulfill the word evangelization, Pero empieza con tu casa. but start with your home. No abandones a tu familia. Don't abandon your family. Debes salvarla con el evangelio. You will be safe with the gospel. Tal vez te tardes un poco porque es tu familia. Yeah, there are a few times for preaching the gospel for your family, Pero nunca olvides esto. but never remember that Tu familia es una tierra que necesita el evangelio. your family is a land that needs the gospel. Oren y lloren ante el Señor por su familia. Pray and wait from God Que les permita llevar el evangelio a su familia. to enable show the gospel to your family. Sufran como misioneros por su familia. Suffer like missionaries for your family. Ustedes son los misioneros de Dios. You are the missionary of God, Porque el verdadero misionero ya está dentro de ustedes. because the real missionary is into you. Jesús el Cristo vino a esta tierra. Jesus Christ came to this earth Y un día se paró frente a Jerusalén. and stand out in front of Jerusalem Y él lloró ante Jerusalén. and wept in front of Jerusalem. Y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas que te he enviado. So Jerusalem, that you will wealth him. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne a sus polluelos? How many times I will make like the hen made your kitchen, Pero tú no quisiste, le dijo. but you never Y se puso a llorar. and wept. El misionero verdadero The real missionary lloró frente a su casa. wept in front of the home. Your family? ¿Al menos has orado por tu familia? Or do you pray for your family ¿Has hablado del evangelio ante tu familia? and talk about the gospel for your family? No te canses de hacer eso. Don't Aunque te rechacen. stop to do that. If they say no. Es que a Cristo también lo rechazaron en su casa. Yeah, and Chris says the same too for him family. Aunque te digan que estás loco. Aunque te digan que te volviste extremista y sectario. Or your family say that it is extremist. A Jesús le dijeron que estaba endemoniado.
canses de hacer el bien. So don't stop to do the good ways. Ora y llora ante el Señor por tu familia. Pray and weep in front of the Lord and to able for your Así family. que hemos entendido esta mañana. Service for God. Para predicar que Jesús es el Cristo. Is for preaching that Jesus is the Christ. Entonces ya no le debo dar a mi esposa el gasto mensual. No, no estoy diciendo eso. I don't give the money for my wife for the month. Dios nos ha dado todo para que vivamos bien en esta tierra. God gives everything for live better. Pero sobre todo para que compartamos el mensaje del Evangelio. But if we share the gospel too, Para eso Dios permite hasta los problemas en tu vida. so God permits that for your life. Así que Pablo, Aquila y Priscila evangelizaron toda esa región. So Paul, Aquila, and Priscilla share the gospel in this nation. Concluyo esta mañana diciendo que Jesús es el Cristo, I will end this morning that Jesus is the Christ, el verdadero misionero. the true missionary that who is in us. No hay ninguna persona que crea el Evangelio de la Biblia There is not a person who believes the gospel of the Bible que no tenga un valor ante Dios. who don't have a belly in front of God. Así que usted es muy valioso ante Dios, So you are belly in front of God. no porque esté muy bien, It doesn't matter that you are okay o sea, una buena persona. or if you are a good Usted tiene un valor alto delante de Dios have a great value in front of porque God ha creído el Evangelio de Jesús como el Cristo. because you believe that Jesus is the Christ. Usted es un misionero You are the missionary. en cuya vida habita el verdadero misionero que es Jesús el Cristo. That in your life habits that the real missionary that Jesus is the Christ. Así que deben darse cuenta de algo. So you realize Pueden salvar con el Evangelio al mundo entero. you can save with the gospel with all the whole land. Espero que ustedes puedan creer eso. I hope that you believe that. Pero tal vez les parezca muy grande. But it will be biggest for you. Entonces al menos crean que pueden salvar con el Evangelio a su familia. So please believe that you can save for your family with the gospel. Y esto es cumplir la evangelización mundial. And this is fulfill the word evangelization. Voy a terminar leyendo Eclesiastés capítulo 11, verso 1 al 4. I will end in that Robert, Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al mediodía o al norte, al lugar que el árbol cayere, allí quedará. El que al viento mira, nunca sembrará. Ecclesiastes 11:1-4. Send your grains across the sea, and the time prophet will we form black to you. But divide the instrument among the places, for you don't know what risks may have laid. When the clouds are heavy, the rains come down. Wherever the trees fall north or south, it stays where it falls. Farmers who want to perfect weather never plant. If they watch it every cloud, they never harvest. Echa tu pan sobre las aguas, y después de muchos días lo recibirás de vuelta. ¿Qué está diciendo la Biblia? What says the Bible? Es dar el Evangelio. Stating the gospel. Y después de muchos días tú verás que así vendrá. There you will see that he Solo échalo y que corra. get out and Reparte a 7 y aún a 8. get out 2 to 7 Da el Evangelio a 7 o aún a 8. and gave the gospel for 7 on, Porque tú no sabes el mal que va a venir sobre la tierra. because you don't know the word that Y lo único que puede sostener la vida de la gente es el Evangelio. and only that is the gospel. Si las nubes se llenan de agua es para que la derramen. So when the clouds are heavy, the rains come down. No es para que se vuelvan nubes más grandes y más grandes y It's más not grandes, that have a bigger sino que llevan el agua y la derraman. and have the water and come Igual down. debe ser nuestra vida. Well, it's like our life. Amén. Amen. Y si el árbol cae al norte, no importa dónde caiga. And the trees falls in the north. Al final ahí se va a quedar. Stay there. Así que ¿cuál es el problema? So what is the problem? No importa el lugar. It doesn't matter the place.
Pero si alguien mira al viento, But the farmer with a perfect weather alguien que solo se quede viendo caminar las nubes. and see that the clouds Miren cómo caminan las nubes. and says, "Oh, look at the Sí, weather miren qué cloud. bonita esa nube cómo camina. Yeah, it's got good Allá va otra, cloud. miren, otra nube cómo camina. Ah, Pero nunca siembra. but never so. Se va a quedar viendo las nubes. They only see the cloud. Espero que hoy puedas entender I hope that today you understand que tu vida es el primer campo de misión que necesita el Evangelio. that your life is the first mission field that Y tu that familia needs es the el gospel. otro campo de misión que And necesita el your Evangelio. family is another field mission that needs the gospel. Oro para que Dios te use para llevar el Evangelio I will pray that God use for share the gospel y que suceda la evangelización mundial con tu vida, and fulfill the word evangelization in your life, pero también que suceda en tu vida. but in your life too. Amén. Amen. Vamos a orar. I will pray. Padre, te damos gracias. Thanks God. Gracias por tu palabra, Thanks God for your word. porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Because you talk in the time and Hoy nos damos time. cuenta que nuestra familia necesita el Evangelio We realize that our family need the gospel, y a veces la hemos olvidado. and we forget that. Nos damos cuenta que nuestra vida necesita el Evangelio We realize that our life needs the gospel, y a veces creemos que ya lo tenemos todo. and many times we believe that we have everything. Abre nuestros ojos, Señor, Open our eyes, God, los ojos de nuestro entendimiento, our mind para que podamos creer el Evangelio for believe the gospel, y que cada día entre a nuestra vida and every single day into us, y que podamos ser misioneros con el Evangelio. and we'll be missionaries with the Usa gospel, nuestras vidas, Señor, using our life, God, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. in the name of Jesus. Yo bendigo cada familia en este lugar. I will bless in every single Te family. pido por cada uno de ellos, Señor. I will pray for them. Estos son los misioneros tuyos, They Padre. are the missionaries for you, God. No es que pertenezcan a esta organización. Listen for this organization. Son tus misioneros, Señor. Are the missionaries Yo los pongo delante de ti esta mañana I put in para que puedan- that gives them life para sembrar el Evangelio. for sow the gospel. Por favor, abre su entendimiento. Please open their mind. Abre su espíritu esta mañana. They open their En nombre de Jesús el Cristo. in the name of Jesus. Que todo se derribe, Señor, Crush the y resplandezca la luz del Evangelio. the gospel Son misioneros con el Evangelio. and realize that they are missionaries with the gospel. Los bendigo, Señor, I will bless them en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. in the name